Ahora sí, a las 7 de la mañana, 18 minutos, nos conectamos y comenzamos este diálogo con nuestros invitados, Juan Carlos Flores y Pedro Viveros. Vamos a comenzar con el señor Flores. Doctor Flores, ¿qué deja al descubierto eso que presenciamos ayer en ese Consejo de Ministros para usted? Andrés y Alejandra, muy buenos días, aunque obviamente el circo de anoche del presidente Petro no solamente es un hecho lamentable que produce hoy todo tipo de memes y de anécdotas, sino que revela la gravedad de lo que está ocurriendo con el poder presidencial en Colombia. El presidente es un hombre que perdió su norte. Uno podría decir, parodiando un dicho de hace muchos años, el presidente derrumba mientras el país se derrumba. El presidente, lo evidenció anoche, ya no manda, no sabe coordinar a su equipo, no sabe qué hacen sus ministros, no tiene unas tareas claras que revisar. Él mismo reconoció que ha incumplido buena parte, más de 2/3 partes de todas las promesas que hizo. Es un presidente que no tiene claridad mental, no tiene la cabeza fría para tomar decisiones en un momento no solamente muy grave para Colombia, sino en un momento de turbulencias internacionales como no las habíamos visto en décadas, como no las habían conocido generaciones. Entonces, lo que se transmitió ayer al país, de un lado es muy importante porque el país se sincera, se da cuenta que no hay hoy un presidente, que es un señor confundido, que es un rehén del chantaje. Me sorprendió que anoche ninguna de las personas le dijera: presidente, usted es un rehén hoy del chantaje de Benedetti y de Saravia. Estamos con usted para ayudarlo a resolver ese chantaje. Entonces, en la medida en que es rehén de ese chantaje, fíjese usted, no tiene la capacidad de mando ni sobre Saravia ni sobre Benedetti. Cuando él decía que había gente que tenía otra agenda, pues no son los ministros que están confundidos, angustiados. Pensemos en las voces de las personas de izquierda que acompañan a Petro. Sienten que esto no va para ningún lado, que el presidente está en las manos de otro, como de alguna manera trató de expresarla la vicepresidenta. Es un hecho de una gravedad inmensa que no habíamos conocido en la historia reciente del país. Hemos tenido gobiernos regulares malos, pero no habíamos tenido un gobierno en el cual el presidente esté completamente perdido, en el cual el presidente vive como en unos estados alterados de mente, en el que el presidente vive en un mundo de ilusiones, en el que ha perdido por completo el contacto con la realidad. Profesor Flores, y en medio de este desgobierno que usted dice que ha quedado en evidencia, le pregunto a Pedro Viveros acerca de estos dos personajes que han causado una profunda fractura a lo largo del gobierno. No es la primera vez que un escándalo se deriva de estos nombres, de Benedetti y de Laura Saravia. ¿Cómo ahora se recupera la gobernabilidad en este gobierno? ¿Cómo Armando Benedetti va a llamar a los ministros, porque es jefe de ministros, a decirle: oiga, reunámonos? O sea, ¿qué viene de ahora en adelante? Alejandra, un saludo para usted, Andrés, y para Juan Carlos, y a la teleaudiencia, por supuesto. Yo, primero que todo, veo que lo que vivió el país el día de ayer es muy complejo y muy serio, porque todos esos rumores que había en el país, que el gobierno era desarticulado, que había divisiones, que no se estaba cumpliendo con la agenda de gobierno, pues quedó evidenciado en ese evento de ayer. Entre otras cosas, en un escenario donde se deben tomar decisiones, Alejandra. Y en ese Consejo de Ministros no hubo una sola decisión que se tomara el día de ayer, después de 6 horas de lo que apreció el país entero. Usted me pregunta sobre la gobernabilidad. Mire, ayer la única persona que salió totalmente validada de ese evento fue Armando Benedetti, porque el presidente hizo durante todas las 6 horas una defensa, en mi opinión, sin muchos argumentos, porque el argumento de decir que Armando Benedetti es una persona loca y por eso la trae al gobierno y que esa es su virtud, me parece a mí que no es, digamos, un tema que se pueda tomar al desgaire y con simplicidad. Es muy serio que el presidente nos diga y le diga al país que trae a Armando Benedetti su virtud, es que está loco. Esas cosas en vivo, diciéndole al país que no se están cumpliendo las diferentes etapas y que además, a faltando 1 año y medio de terminar el mandato,
trae a Armando Benedetti, lo valida y le da esa virtud, créame, Alejandra, que a mí me deja mucho que desear para la recuperación de esa gobernabilidad, entre otras cosas, porque yo creo que si usted en 2 años y medio no ha hecho el 70% de lo que debería hacer, pues hombre, está muy maltrecha la posibilidad de recuperar esa gobernabilidad, Alejandra. Señor Flores, vimos en este ejercicio que tuvo una apuesta por parte del gobierno de hacerlo de la forma más transparente para que los colombianos conocieran de primera mano cómo se desarrollaba un Consejo de Ministros. Vimos un esfuerzo que de alguna u otra manera terminó volcándose a revelar otras intenciones, esfuerzos, regaños incluso por parte del presidente a su gabinete de ministros. ¿Esto cómo mina la legitimidad que queda en el gobierno nacional? Yo siento que el presidente Petro ha perdido su legitimidad, porque no puede ser legítimo un presidente que no puede mandar a algunos de sus colaboradores porque ellos tienen la capacidad de chantaje, de tumbarlo, y entonces ante el miedo de que lo tumben, pues tienen que acudir a todo tipo de artilugios, a todo su verborrea, porque anoche asistimos a un circo de la verborrea de Petro. De las 6 horas, él habló más de 3 horas, pero todo eso que habló era insustancial. Pensemos qué diagnóstico hizo anoche sobre algún problema real del país. Pensemos anoche en qué él reorientó un gobierno que está completamente perdido. Él hoy no es el líder de su equipo porque su equipo ya le perdió el respeto. Le puede decir la gente que lo quiere, que es muy querido, en fin, etcétera, etcétera, pero saben que el poder real no está en él. Es bien diciente que la vicepresidenta revele lo que todos sabemos, que hay una señora que hace lo que se le dé la gana, que el presidente no habla con sus ministros, que está encerrado. Pero hay una pregunta que es la que nos hacemos hoy la mayoría de los colombianos, no por supuesto la gente que sigue encandilada con Petro, que está en su derecho a vivir encandilada, pero la mayoría sentimos que esa ilusión de Petro, que para otra parte de los colombianos, esa ilusión se murió anoche. Para los que todavía conservaban algo de esa ilusión. El asunto de fondo es cuáles son las capacidades mentales del presidente Petro hoy para gobernar. Y anoche, en ese circo, el presidente no pasó ese examen. Es un hombre que no revela la cabeza fría que se requiere en estos momentos, no solamente dentro del país, sino en las relaciones internacionales. Comparemos 2 intervenciones, la de 3 horas anoche de Petro en un circo completamente desordenado, porque los circos tienen orden, porque los circos de verdad necesitan que las ejecuciones de los payasos, de los magos se realicen. Comparemos esta intervención completamente desilvanada de una persona que ha perdido la capacidad de centrarse en los problemas con la intervención de 8 o 9 minutos de antes de ayer de la presidenta Sheinbaum de México, que también es de izquierda. Es una señora con cabeza fría que entiende los riesgos de la relación con los Estados Unidos, que sabe liderar a su país. Hoy no tenemos un líder en la presidencia, tenemos un hombre que está de rumba mientras el país se derrumba. Profesor Flores, usted dice que no hubo anoche ningún diagnóstico por parte del presidente Gustavo Petro, pero ¿sabe qué? Yo disto de su opinión, sí hubo uno, y hubo uno muy grave, y es la inejecución del gobierno y la falta de alcanzar esos objetivos. Él decía 196 y solamente se han logrado alrededor de 50. Justamente vamos a contarles a los televidentes, y ya seguimos el diálogo con ustedes, que en medio de ese inusual y tensionante Consejo de Ministros que se prolongó hasta las 11:30 de la noche casi, el presidente Petro cuestionó los incumplimientos a los compromisos presidenciales por parte de su gabinete ministerial. Esto fue lo que dijo el presidente. A las 5:27 de la tarde inició el Consejo de Ministros en el Salón Bicentenario en la Casa de Nariño, donde desde el primer minuto el presidente Gustavo Petro dejó en claro el motivo del encuentro. Pero quiero dejar mis inquietudes porque este es el informe de incumplimiento y es fatal. Y se lo digo al pueblo, porque me da vergüenza. De 195 compromisos se han incumplido 146. El presidente es revolucionario, el gobierno no. Con lista en mano, el presidente Petro llamó la atención a los ministros que no estaban presentes. Ministro de Educación,
José Daniel Rojas, que casi nunca me acompaña a estas reuniones. Uno a uno, el presidente enlistó los incumplimientos que se registran en cada uno de sus ministerios y aseguró que hay funcionarios con agendas paralelas. Educación, 18 compromisos sin cumplir, el 95% del total de lo que hemos hecho. Como había dicho desde el principio, educación no ha girado hasta el momento alrededor del programa del gobierno, sino a otras cosas. Energía, 16 proyectos sin cumplir, el 84%. Ante los cuestionamientos, los ministros defendieron sus carteras. Primero decirle, señor presidente, y al país y al Consejo de Ministros, que en el Ministerio de Educación Nacional no existen agendas paralelas. Presidente, póngame un poquito de atención, por favor, porque mire nuestra agenda en el Ministerio de Educación Nacional. Este es nuestro programa, presidente. Colombia, potencia mundial de la vida. En medio del reporte por la crisis con los deportados, se registró un encontronazo entre el director de Prosperidad Social, Gustavo Bolívar, y la canciller Laura Sarabia. Tuvimos un vuelo de Panamá hace 2 días, nadie de Prosperidad Social se hizo presente. Entonces no puede ser discurso, eso no es tiene verdad. que ser realidad. Presidente, eso no es verdad, teníamos 3 funcionarios allá. Y tengo aquí la foto, presidente, teníamos 3 funcionarios allá y publiqué la foto. Por favor. Laura está mintiendo, presidente. Está hablando el presidente. Asimismo, en medio del tensionante Consejo de Ministros, la vicepresidenta Francia Márquez y ministra de la Igualdad aseguró que recibió un ministerio de papel. Decir que en lo que respecta al Ministerio de la Igualdad, presidente, a mí me hubiera encantado, como acordamos en campaña, que yo hubiera tenido desde el principio una institución que me hubiera permitido responderle al país. Sin embargo, lo que recibí, a diferencia de todos los otros ministros, fue un papel con una designación que me obligó a, en este año y medio, desde que usted me designó de ministra, a crear una institución de cero. Y eso ha sido un dolor para mí, presidente, porque yo sí quería responderle a mi país. A pesar de reconocer el nivel de cumplimiento del Ministerio de Defensa, el presidente también cuestionó al ministro Velázquez. Y ese ejército debe responder porque tenía la información a tiempo. Y la seguirá teniendo. Pero ¿cuál las acciones contra el ELN? ¿Dónde están? Durante este Consejo de Ministros, a lo largo de la noche, los reclamos del presidente se extendieron a los ministerios de Hacienda, Vivienda, Ambiente, Cultura, Prosperidad Social, a Planeación Nacional, quienes defendieron su gestión y manifestaron su preocupación al presidente frente a los diferentes temas de la agenda nacional. Pues bueno, ahí ven ustedes, ese fue el tenor del Consejo de Ministros ayer. Pedro, vimos regaños a diestra y siniestra, los tildó de postizos, de tener agenda propia, los regañó por no ejecutar lo que tienen que hacer desde sus carteras y reiteradamente les dijo, cada vez que se escucharon las inconformidades por la llegada de Armando Benedetti, el presidente siempre decía, hay que diferenciar entre hacer parte del gobierno y tener aspiraciones políticas. ¿Le halla usted, Pedro, asidero a esa afirmación del presidente o, como muchos han dicho, desestimaba la opinión de los miembros de su gabinete aduciendo esas aspiraciones políticas? Mire, Alejandra, uno de los valores tutelares de cualquier gestión privada o pública es que el líder se responsabiliza por las cosas que pasa dentro de esa organización. Mire usted que, por ejemplo, en épocas pasadas, el expresidente Uribe siempre salía cuando había algún problema y se responsabilizaba de los errores y dejaba al equipo que se llevara todas las victorias que tenía en su gobierno. ¿Qué vimos ayer? Vimos un presidente que durante 6 horas buscó culpables en todas partes y nunca se responsabilizó de algo, Alejandra, y es que los que votaron por él marcaron en ese tarjetón el rostro del presidente, porque él era el que iba a liderar este gobierno. Y la responsabilidad del presidente, ¿dónde está? Es que lo que pasó ayer es de tanta gravedad para el país, Alejandra, que pudimos observar que el país durante 2 años y medio
no tuvo una estrategia de seguridad, no tuvo una estrategia jurídica, no ha tenido resultados sociales. Mire, a mí me sorprendió que el presidente de izquierda, el primer presidente elegido en Colombia, le diga al país que en educación no han hecho nada. Eso es de una gravedad inmensa. Yo por eso sostengo que uno, cuando tiene la posibilidad de liderar un equipo, tiene que presentarle a la opinión pública lo bueno y lo malo y siempre tener la responsabilidad. Y lo que ayer hubo en ese Consejo de Ministros, Alejandra, fue todo menos un responsable de lo que está pasando, y tampoco se tomaron decisiones para ver qué va a pasar hacia adelante. Mire usted que hubo unas críticas de muchos de los miembros del gabinete, incluida la señora vicepresidente, pero al final ninguno renunció, ninguno se fue del gobierno. Entonces, no puede uno decir las críticas al presidente, pero seguir manteniendo una posición política dentro de un gobierno que, le repito, Alejandra, no tiene norte y no tiene resultados después de 2 años y medio de gestión. Señor Flores, en medio de esa crítica que le hace el presidente Gustavo Petro al ministro de Defensa, él también le responde diciendo que hay desarticulación del gobierno nacional, citando el caso de El Plateado. ¿Cuáles pueden ser los efectos que tenga esa desarticulación en el gobierno en el corto plazo? Andrés, recordemos que con la idea de paz total que abarcaba a bandas, ELN, grupos criminales, en fin, toda suerte de grupos bandoleriles de Colombia, Petro al mismo tiempo le puso un freno a las actividades de las Fuerzas Armadas. Y ese freno a las actividades de las Fuerzas Armadas es el causante de que a lo largo y ancho de Colombia la inseguridad se haya disparado, de que la gente se encuentre desprotegida, de manera que el ministro de Defensa no lo nombró el antecesor de Petro, lo nombró él mismo. El que ha de revisar las tareas de lo que hacen sus ministros, el que tenía que revisar esas tareas es Petro. Pero recuerde usted que Petro incluso firmó un decreto entregándole parte de sus atribuciones a esta señora Saravia. Es él el principal responsable de lo que está ocurriendo en el país. El jefe del Estado es el encargado de revisar que a los colombianos se les brinde seguridad a lo largo y ancho del territorio. Hoy lo que la gente percibe es que los grupos criminales, las bandas, volvieron a ser los amos y señores de departamentos enteros que tienen a Colombia de nuevo bajo el chantaje. Entonces, no ganamos nada con que un presidente revise unas tareas de las cuales él no se siente responsable. Petro parece esos adolescentes a los cuales les piden que arreglen el cuarto y dicen que no sé quién no hizo, que ellos no son responsables. Tenemos un presidente que no es capaz de asumir sus deberes y de cumplir sus responsabilidades. Y mucha atención, 7:37 minutos en medio de este remesón que hay en el país por ese inédito Consejo de Ministros. Ayer en la Casa de Nariño se acaba de conocer una renuncia. La primera es la de Jorge Rojas, que acaba de decir en W Radio: yo presenté mi renuncia irrevocable, no puedo estar más en el DAPRE, le agradezco al presidente, pero los acontecimientos no me permiten continuar a su lado. Estas fueron las declaraciones que hace algunos minutos entregó el señor Rojas, quien es el primero entonces en renunciar tras esos hechos que se dieron anoche en el Consejo de Ministros, televisado a través de cadenas nacionales, al cual asistió todo el país. Pedro, lo que se viene en las últimas horas es una cascada de renuncias. ¿Debería ser así, por lo menos de las personas que manifestaron la inconformidad con los nombramientos de Benedetti y de Laura? Pues mire, Alejandra, el único coherente la noche de ayer fue alguien del gobierno que no estuvo en esa reunión, que algunos llaman Consejo de Ministros, pero a mí créame que yo, por la poca experiencia que tengo en el manejo de la gestión pública, a mí no me parece que eso hubiera sido un Consejo de Ministros, porque de ser así, todos estaban infringiendo la ley. Pero la única persona que envió un trino anoche fue el director de la terrible y mal recordada Agencia de Riesgos en Colombia, la UNRGD, si no estoy mal, el doctor Carlos Castillo, quien dijo a medianoche que lo que tenían que hacer todos los del gobierno era presentarle renuncia al presidente, porque lo que ocurrió ayer tiene unas consecuencias
muy grandes, en mi opinión, en el manejo de las cosas del Estado. Es que para poder llegar a una instancia de manejar la cosa pública, la res pública, que es la república, lo que nos une a todos como sociedad, tiene que tener unas dignidades y algo que anoche en esa reunión no se vio para nada. No había resultados, no tenían norte, no se sabe para dónde va el gobierno. Hubo una serie de descalificativos del presidente a muchas personas que incluso no estaban en ese recinto, a quienes les dijo una cantidad de cosas de forma soslayada, que a mí me parece muy grave, muy delicado lo que pasó el día de ayer. Entonces, le repito, el único que creo que tenía toda la razón después de lo que pasó era el doctor Castillo, que no estaba en esa reunión cuando el doctor Carrillo, cuando informó que tenían que renunciar todos los del gobierno, porque lo que pasó ayer fue definitivamente muy grave desde mi punto de vista. Pedro, pues veamos justamente lo que dijo Jorge Rojas, en medio de ese Consejo de Ministros en la noche. Usted tomó una decisión muy audaz, incluso arriesgada, y fue transmitir este Consejo de Ministros en un gesto que yo valoro por su capacidad de transparencia y de comunicación con la opinión pública, pero que seguramente tenemos que revisar en su metodología para que esta comunicación con el pueblo colombiano sea asertiva y tenga resultados y conclusiones. Este gabinete, que yo empiezo a conocer hace pocos días. Pero no quiero teatro, aquí es la verdad. Este gabinete, presidente, es un gabinete valiente, porque el solo hecho de decidir participar en un gobierno del cambio en un país como Colombia es un gran riesgo. Señor Flores, vemos en medio de este consejo frases que son destacadas en todas esas 6 horas prácticamente que duró esta reunión. Una de ellas es que el presidente afirma que es revolucionario y el gobierno no lo es. Jorge Rojas ya presenta su renuncia. ¿Por qué otros, para usted, siguen ahí y no se mueven? ¿Por qué al no estar de acuerdo dicen acá seguimos con este proyecto político? Yo creo que la gente que acompaña a Petro está en shock. Jorge Rojas renuncia, usted recordará, Andrés, que él acaba de venir de ser vicecanciller porque Petro lo desautorizó de manera terrible. Hace 2 días él se reunió con los ministros para decirles, no, Benedetti no va a ser el jefe de gabinete voy a ser yo. Entonces, este es un hombre coherente que dice, trapean conmigo, pues me tengo que ir. Yo lo que siento es que en estos momentos la cosa más seria, la cosa más grave que está ocurriendo es que el país entiende que Petro es mera carreta. ¿Qué revolucionario tiene hoy Petro? Revolucionario con Armando Benedetti, revolucionario con uno de los sectores de la casta política más desprestigiada del país. Eso es vana palabrería. Entonces, muy probablemente otras personas van a seguir el curso de Rojas, pero ese hoy ya no es el asunto. El asunto es qué vamos a hacer en Colombia con un presidente que perdió la capacidad de gobernar, con un presidente que no sabe mandar, con un presidente que asigna tareas y no las revisa, con un presidente, fíjense que en ningún momento anoche dijo, hombre, es que yo no he hablado con ustedes los ministros, yo no los he recibido, ustedes no me pueden llamar a mí porque yo no les contesto, yo tengo la puerta cerrada ante ustedes. Es un desastre el gobierno que tiene hoy Colombia y el lío son los riesgos ante los cuales estamos, porque en su irresponsabilidad, en sus delirios, Petro puede ir a un nuevo enfrentamiento con los Estados Unidos en el cual vamos a perder todos. Él no, a él le importa un carajo, como le han importado las cosas, muy poco, casi nada, a lo largo de estos 2 años y medio de gobierno. Pues sí dijo, el presidente Trump tiene toda la razón, que se lleven los recursos para allá, para su país. Cuando la canciller Laura Sarabia le aclaró que USAID, que el programa de cooperación internacional se había acabado. Frente a esta cascada de renuncias que se puede venir en las próximas horas, Pedro, esto, alejarse
de la visión y de la forma de ejecutar el gobierno por parte de Petro puede convertirse en una plataforma política para los que renuncien, para los que aspiren al Congreso, para los que aspiren a alcaldías e incluso a la presidencia? Pues mire, Alejandra, si esa era la intención de algunas personas, lo que quedó evidenciado anoche es que no tienen capacidad esas personas tampoco para llegar a ocupar otras posiciones, porque ninguno de los que estaba ahí tiene que alejarse de la responsabilidad de estar dentro de una gestión de gobierno que no comenzó ayer. Es que esto, a mí, yo cuando veía la reunión de ayer, repito, Alejandra, era muy difícil entender que los que estaban ahí no comprendían que llevaban más de la mitad del gobierno y que ya llevaban 2 años y medio y no son capaces de mirar hacia atrás y verificar que el día de ayer, cuando se despertaron en esa reunión, no habían cumplido las tareas para las cuales lo eligieron los colombianos. Entonces, supongamos que cualquiera de los señores se lanza a otro cargo en representación de este gobierno. ¿Cuál va a ser la calificación de los críticos o de la opinión a unas personas que van a presentar una opción de un gobierno que no está cumpliendo con los determinantes que lo eligieron? Entonces, tampoco creería yo que se pueden zafar de una forma tan ladina de lo que ocurrió ayer y de lo que está ocurriendo con el gobierno. Todos los que estuvieron ayer y los que han estado en este gobierno, a mí no me cabe la menor duda, Alejandra, que para cualquier opción política futura van a quedar pringados del petrismo. Pedro, gracias por ese análisis que se hace a esta hora con nosotros aquí en Noticias Caracol, sumándonos a esta conversación. Juan Carlos Flores, señor Flores, ¿qué podemos concluir, su reflexión final, qué destacar de eso que vimos ayer? Yo creo que es el fracaso de un proyecto político en el que millones de colombianos pusieron sus esperanzas, pero que justamente fracasa porque el que estaba llamado a ser el líder de ese proyecto político, Gustavo Petro, no estuvo a la altura de sus deberes, no asumió sus responsabilidades como presidente de Colombia, no renunció a un tipo de vida indisciplinada que es la que le ha impedido madrugar todos los días, revisar las tareas de sus ministros, corregir a tiempo, crear un sistema de gobierno. Sigue siendo un influenciador. No tenemos un presidente, tenemos un influenciador que no se siente responsable ante nada. Eso abre inmensos riesgos para Colombia en el año y medio que falta. Ojalá que como sociedad comprendamos esto, nos organicemos para reducir los riesgos de una administración que perdió el norte y de un presidente que no comprendió nunca que la dignidad de su cargo estaba por encima de sus caprichos, de sus odios y de sus irresponsabilidades. Juan Carlos Flores, Pedro Viveros, a ustedes dos, señores, muchísimas gracias por compartir sus reflexiones con nosotros a esta hora. Que tengan un feliz día. Lo mismo para ustedes, Alejandra y Andrés.